La hipoteca inversa se define en el preámbulo de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, como un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de constitución. Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la deuda sigue generando intereses. La recuperación por parte de la entidad de crédito de lo dispuesto más los intereses se produce normalmente una vez cuando fallece el propietario, mediante la cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución de la garantía hipotecaria por parte de la entidad de crédito. En otras palabras, y de forma muy simplificada, la hipoteca inversa es un crédito con una hipoteca que recae sobre la vivienda del sujeto, mayor de 65 años, que puede ser obtenida de forma periódica o de una sola vez. El banco transfiere dinero a este sujeto por su casa, mientras éste puede seguir utilizándola sin perder la titularidad. Cuando el sujeto fallece, los herederos pueden elegir entre devolver lo debido al banco y quedarse con la vivienda, o dejar que la vivienda se la quede el banco, se la quede la entidad, que normalmente la habrá adquirido por un valor mucho menor a su valor real. Esta fórmula hipotecaria fue regulada en España en 2007, justo antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. El ejercicio en el que más operaciones se registraron fue 2009, con 780, seguido de 2010 con 485 contratos firmados. Debido a la crisis inmobiliaria, este producto nunca llegó a despegar en España, y a día de hoy su contratación es prácticamente nula. Sin embargo, con el problema cada vez mayor de las pensiones en nuestro país y con la cantidad de viviendas íntegramente pagadas en propiedad de las personas de avanzada edad, es planteable que este producto sea una posible solución, ya que aumentaría la renta de estos sujetos notablemente. Como se recoge en el preámbulo de la citada ley, no cabe duda, pues, de que el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta ofrece un gran potencial de generación de beneficios económicos y sociales. La posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda aumentaría enormemente la capacidad para suavizar el perfil de renta y consumo a lo largo del ciclo vital, con el consiguiente efecto positivo sobre el bienestar. Pero, ¿está el consumidor totalmente protegido ante esta operación? ¿Es suficiente la regulación española en este sentido? La regulación española relativa a la hipoteca inversa se recoge en la disposición adicional primera de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981 de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario. El apartado primero establece los requisitos objetivos y subjetivos para que pueda contratarse esta hipoteca. Primero, que se trate de un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante. Segundo, que el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 años o afectados de dependencia, o personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Tercero, que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones periódicas o únicas. Cuarto, que la deuda solo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario, o si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios. Y quinto y último, que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario. La disposición recoge los entes autorizados para conceder este tipo de hipotecas, las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España. El encargado de establecer el régimen de transparencia y de comercialización de las hipotecas inversas es el Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, los prestamistas tienen la obligación de asesorar individualmente a sus clientes, teniendo en cuenta siempre la situación financiera y el riesgo que están asumiendo. Los herederos del deudor hipotecario, al fallecimiento de este, pueden cancelar el préstamo en el plazo estipulado si devuelven los débitos vencidos más los intereses correspondientes, sin poder el prestamista exigir una cantidad alguna adicional por esta cancelación. Ahora, si los herederos deciden no devolver lo debido, el acreedor solamente puede reclamar contra los bienes de la herencia y nunca contra el patrimonio de los herederos. También se recogen garantías para el acreedor, puesto que si el deudor transmite
la vivienda objeto de la hipoteca, el acreedor puede declarar el vencimiento anticipado del préstamo del crédito garantizado, salvo que se proceda a la sustitución de la garantía de forma suficiente. Por último, estas hipotecas inversas tienen una exención tributaria en cuanto al impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, siempre y cuando el objeto garante de la hipoteca sea la vivienda habitual, ya que de otro modo no se aplicará esta regulación. La regulación que acabamos de exponer se completa con la legislación en materia de préstamos hipotecarios, de protección del cliente bancario y de protección al consumidor. Podemos concluir así que existe una amplísima legislación aplicable a la hipoteca inversa, que además se encuentra bastante dispersa, pudiendo llegar en ciertos puntos a resultar contradictoria. Como normas aplicables, además de la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, podemos resaltar la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Orden de Transparencia y Protección al Cliente de Servicios Bancarios, que, como comentaremos más adelante, tiene gran importancia en materia de protección del cliente bancario persona física. Dentro del derecho hipotecario, la hipoteca inversa cuenta con una serie de excepciones, de características especiales a lo que conocemos con la normativa general. En primer lugar, supone la excepción a muchos principios del derecho hipotecario. Es un contrato autónomo y de un singular régimen jurídico, ya que difiere de otros tipos de hipoteca que conocemos, aunque sus estructuras puedan parecerse. En segundo lugar, se limita el poder de disposición sobre el inmueble. Sin embargo, esto no consiste en impedir que el deudor venda, sino que el acreedor pueda declarar el vencimiento anticipado si no otorga su autorización, a no ser que se proceda a sustituir esa garantía. Por tanto, no se trata como tal de una prohibición legal de disponer, lo cual sería causa de nulidad o de posibilidad de anulación de la venta o transmisión, sino que se trata de una obligación de no disponer, cuyo incumplimiento conlleva una sanción, aunque la transmisión en sí sea válida. En tercer lugar, destaca la capacidad para exigir la realización del valor del bien hipotecado en venta. Por último, podemos señalar que el derecho de hipoteca se caracteriza por la indivisibilidad, evitándose así que la garantía del acreedor se vea reducida o alterada. En cualquier caso, es importante conocer los instrumentos de protección al consumidor, recogidos en el artículo 32 septies y siguientes de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Existen exigencias de información precontractual para las entidades que comercialicen estos contratos con el cliente persona física. Concretamente, deben proporcionar cualquier información que soliciten los clientes de forma clara, suficiente y gratuita, mediante una ficha de información precontractual conocida como FIPRE. Además, deben proporcionar la información personalizada necesaria para dar respuesta a la demanda de ese crédito, permitiendo comparar así al cliente los préstamos que existen en el mercado, valorar las implicaciones que tienen y adoptar una decisión fundada sobre la perfección del contrato. En esta ficha también se deberán indicar las posibles cláusulas suelo o techo que puedan existir en el contrato. Además, el cliente puede solicitar una oferta vinculante a la entidad. La entidad no debe limitarse únicamente a aportar la documentación, sino que debe asegurarse de proporcionar una explicación debida sobre el funcionamiento del producto y los riesgos que conlleva. En nuestra opinión, como conclusión, las ventajas que proporciona la hipoteca inversa como método de financiación de las personas mayores son indudables. En primer lugar, ayuda a mejorar su situación económica y en segundo lugar, sirve para garantizar su patrimonio ante situaciones de insuficiencias de ingresos. La incertidumbre que asola el sistema de pensiones en la actualidad debe servir para complementarlo con la hipoteca inversa en aquellos casos en los que los ingresos de las personas mayores no llegan a alcanzar a mantener su coste de vida. Tampoco hay que dejar de lado las posibles consecuencias negativas de este sistema, tales como la vinculación de la deuda a los herederos o la posible pérdida de la vivienda en perjuicio de estos. El sistema de la hipoteca inversa se establece como un método para transformar la riqueza inmobiliaria en dinero a través de préstamos o créditos inmobiliarios. Potenciar este mecanismo, mejorando su regulación y flexibilizando la contratación, puede servir para mejorar situaciones económico-financieras e incluso para solucionar situaciones de pobreza que hoy en día más que nunca se dan en este sector vulnerable.